Listo, ahí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Listo. Bien, nos toca desarrollar todas las malformaciones congénitas, cardíacas, el síndrome de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y valvulopatías cardíacas. Con respecto a las malformaciones congénitas, ya ustedes se han llevado embriología cuando estaban en ciencias básicas. Saben que hay algunas malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida y otras que todavía se manifiestan algunos años después y que realmente representan un problema de salud con limitación de estos pacientes que la padecen, ¿no? Dentro de estas enfermedades que podemos encontrar en los pacientes adultos, ¿no?, que aparecen en la etapa adulta, tenemos las comunicaciones interventriculares, las interauriculares, la coartación aórtica y las anomalías. Recuerden ustedes que en la formación embrionaria, ¿verdad?, que son en las cuatro cavidades, las dos aurículas y cuatro. Pero manteniendo intercomunicación entre ambas aurículas y ambos el medio externo. Se empieza a cambiar esas presiones que hay de flujo sanguíneo. Hay porque serían en la etapa embrionaria, ¿no? Pero los ventrículos son los que se completa el cierre funcional. Como ya hay respiración por parte del recién nacido, hay una diferencia de la señal ya. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya se cortó ahora ya. Acá se con buena señal, pero el problema es que todo Chiclayo está nublado. Cuando está nublado, a veces se presenta este problema. Le damos. Bien, entonces como les decía, en la comunicación interventricular, que es la última en cesar, ¿no es cierto?, la última en cerrarse, debido a que ya primeramente hay un cierre funcional, ojo, hay un cierre funcional porque ya hay una presión que hay de la sangre que llega de los pulmones a la circulación mayor. Luego se da el cierre morfológico, es decir, el cierre del agujero interventricular o del conducto interventricular. Entonces vemos aquí que ahí se va a formar un tabique entre ambos ventrículos, el derecho e izquierdo. Este tabique va a impedir que justamente la sangre del lado izquierdo, ¿no?, donde vemos un nivel alto de oxígeno y bajo de CO2, se mezcle con sangre del lado derecho, que es al contrario más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se produce la circulación mayor y la circulación menor, ¿no? Cuál es la sangre venosa que llega a los pulmones para posteriormente salir a través de las venas pulmonares, transportando sangre arterial, por lo tanto más oxigenada y por lo tanto ejerce funciones. Así constituye el conducto interventricular. Ocasiona disminución porque, como comprenderán, pues hay una mezcla de ver entonces hay una mezcla de sangre, es decir, de una sangre oxigenada con una sangre desoxigenada, y eso por la falta de oxigenación en nivel normal, ¿no? De ahí que el paciente muestre sintomatologías como la
agitación, de repente palpitaciones, un ánimo de compensar esta situación. Entonces, en ocasiones, de prepararse, cerrando la comunicación que hay entre ambos ventrículos con una sutura o colocando un parche, ¿no? ¿Se cerró? ¿Ahora escuchan? Se me cortó de nuevo la señal. Sí, doctor, sí se escucha. ¿Sí escuchan ahí? Bueno, pues tenemos que avanzar porque no es coincidencia realmente. Siempre que está nublado se pone así la señal, ¿eh? No sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso. Y como ojalá que no llueva más tarde. Bien, entonces, con respecto a la comunicación que hay entre ambos ventrículos, entre el derecho e izquierdo. También tenemos que, como ya había dicho, el corazón era una sola bolsa, ¿no es cierto? Luego había conductos entre las aurículas y entre los ventrículos. El primero en cerrar es el septum, justamente auricular. Pero vemos que cuando hay un defecto también en este septo, también puede originar patologías de índole, pues, o de origen congénito, ¿no? El hecho de que persista ese conducto cuando no debe haber. Aquí vemos que el tabique, que separa las dos cavidades superiores del corazón, es decir, las aurículas, tanto derecho e izquierda, inicialmente es la membrana interauricular, ¿no? Normalmente esta impide que la sangre del lado izquierdo del corazón, que es rico en oxígeno y pobre en CO2, se mezcle con la sangre del lado derecho, ¿no? Que es menor en oxígeno y mayor en CO2, y explicamos por qué. Entonces, al haber la presencia de un orificio normal en el tabique interauricular, va a ocasionar justamente reducción de los niveles de oxígeno en sangre debido a la mezcla también que ocurre en ambas aurículas, lo mismo que explicamos en los ventrículos, ¿no? Al haber un conducto que permite la unión de ambas cámaras, sencillamente la sangre se entremezcla. ¿Qué origina esto? Ya saben ustedes que aquí está más próximo al nodo, entonces eso va a generar arritmias, lo cual se va a expresar con palpitaciones en el corazón del paciente y a su vez pues con disnea, ¿no? Sensación de falta de aliento que presentan los pacientes. Otro trastorno congénito es la coartación aórtica, que en algunas publicaciones va a encontrar sus siglas así como está, ¿no? Coartación aórtica. Para poder determinar esta coartación aórtica, digamos que el examen que permite poder diagnosticar es el de la palpación de los pulsos simultáneamente de las de axilar, ¿no? Entonces, ahí, de haber, para detectar precozmente una coartación aórtica neonatal en las primeras es que se puede hacer ese examen. Obviamente, axilares, ¿no? Pero ante la sospecha, pues para eso están ahí los colegas médicos neonatólogos, ¿no? De precisar ese tipo de exámenes. La coartación aórtica es algo que ocurre en la aorta descendente, ¿no? Ustedes se acordarán por anatomía, la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente, ¿no es cierto? Luego viene la aorta torácica, abdominal y posteriormente. Esta anomalía se da en la aorta descendente, en la confluencia justamente del istmo aórtico y del ductus, que va a causar una obstrucción al flujo.
En ocasiones se acompaña de un segmento hipoplásico, provocada por una hipertrofia de la capa media. En el endotelio es por donde se empieza a lesionar y se activan varios mecanismos que se engrasan, terminan finalmente pues depositándose en las arterias, ¿no? Y es que empiezan a acumularse pues en la parte media de las arterias. Acuérdense por su histología que la arteria, como todo sistema de conducto, tiene tres secciones, ¿no? Tres partes. Una, la que es el endotelio, que es un epitelio que está en contacto con la sangre. La otra, la parte externa, que vendría a ser la adventicia, y la parte intermedia, que vendría a ser el músculo liso, ¿no es cierto? Entonces es este músculo liso en donde se va a depositar estos acúmulos de grasa. Y es también el músculo liso el cual va a sacrificar su propia función cuando hay una lesión endotelial. Cuando se observa una lesión endotelial, van a activarse varios mecanismos, como dije. Los propios de la sangre, que se activan los leucocitos, las plaquetas, empiezan a formar un trombo, ¿no? Un tampón primario. Y también el mismo endotelio. El mismo endotelio empieza a proliferar más células con el fin de reparar ese daño causado. Y también del propio músculo, del músculo liso, del estrato medio muscular, también sacrifica sus propias células musculares transformándose en fibroblastos que también van a ir hacia la lesión dañada en el endotelio, provocando temporalmente una hiperplasia endotelial y a su vez provocando una hipoplasia del músculo liso. ¿Por qué hipoplasia? Es un decir, porque al final no es que haya una disminución, sino que hay un reemplazo. Hay pérdida de músculo liso, y ese músculo liso que ha sido sacrificado es reemplazado por tejido fibroso o acúmulos de grasas, dependiendo de la dieta. Y esos pueden quedarse ahí como depósitos de grasa, pueden evolucionar pues como partes fibrosas, o incluso hasta pueden evolucionar hacia calcificación de las paredes musculares, ¿ya? Entonces todo eso se puede ver. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Como hay un daño a nivel endotelial, entonces se empieza a dañar justamente la capa media muscular, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber una hipertrofia de la capa media muscular, sobre todo en la zona posterior de la aorta, que protruye hacia la luz. Entonces, este es otro tipo de afección, ¿ya? Porque en lo que les estoy explicando anteriormente es cuando hay un daño a nivel endotelial, que es lo que generalmente vemos en las patologías arteriales, vasculares, ¿no? Sin embargo, aquí, en la coartación de la aorta, lo que estamos viendo en sí es que hay una hipertrofia de la capa media muscular. ¿Por qué se hipertrofiaría? Porque acuérdense ustedes que el corazón recibe la aorta recibe directamente la presión que recibe el corazón, ¿no? Y acuérdense ustedes que justamente todas las arterias que están próximas al corazón son muy ricas en fibras elásticas. Entonces debe haber algo ahí de origen congénito que hace de que esta arteria tenga que hipertrofiar su capa media muscular. Y por lo tanto, al hipertrofiar esa capa media, como se está explicando en la diapositiva, esta empieza a crecer hacia la luz. Y si crece hacia la luz, va a producir una disminución de su diámetro arterial, de su diámetro aórtico. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que sale la sangre del corazón con un diámetro establecido, ¿no es cierto? Y que va a llegar a esta zona donde hay una masa que está creciendo hacia la luz y va a haber una reducción del pasaje. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la sangre que salga va a salir en forma turbulenta, ¿no? Es como cuando ustedes, no sé si habrán visto en los regadíos los canales de regadío, cuando ven un canal pues de mayor ancho, hay una compuerta y de ahí pues se sigue con otras de menor ancho. Y se ve conforme se va levantando las compuertas, se ve la turbulencia con la que va saliendo, debido
debido a la gran presión con la que se está llegando a esa zona, ¿no? Entonces, por eso es importante en este caso poder evaluar ambos pulsos, el femoral y el axilar, ¿no? Porque esto va a haber alteración y eso nos indicaría de que hay un problema justamente a nivel de la aorta. Se denomina yuxta ductal, puede estar en la zona del cierre del ducto justamente, ¿no? Es la zona que se ve afectada. Con respecto a esta coartación aórtica, tiene tres formas de presentación. Una coartación aórtica neonatal, que suele ser severa, por eso les decía, la mayoría de malformaciones congénitas son incompatibles con la vida, ¿no? Las que logran sobrevivir un tanto se manifiestan en las primeras etapas de vida de la persona y otros que pueden manifestarse en la etapa adulta. En este caso de coartación aórtica, la forma neonatal suele ser la más severa. Puede asociarse a hipoplasia del istmo aórtico con gran ducto, con flujo que va de derecha a izquierda hacia la aorta descendente. Aquí se puede apreciar un ductus restrictivo. El recién nacido, debido a esto, puede presentar signos de CHOP, de oliguria, puede ser acidosis y distrés respiratoria. Y puede que no palparse los pulsos o haber asimetría entre los pulsos axilares y femorales. Ya les decía hace rato, es muy complejo poder detectar esos pulsos, pero aún con un personal bien entrenado, ¿no? Los neonatólogos, pero sin embargo a veces puede pasar imperceptible y no se puede establecer las diferencias entre un pulso y otro. Tener en cuenta que en el recién nacido, si el ducto es permeable, podría no existir una aceleración de flujo significativa y por tanto no haber diferencia de pulsos también en las extremidades, ojo, ¿ya? Entonces también tener presente algunas condiciones fisiológicas que pueden darse. En el segunda forma de presentación es la cortación de la aorta a partir de la tercera semana de vida. Se dice que se debe a la obstrucción aórtica que se genera después del cierre ductal, ¿no? Con crecimiento del tejido ductal hacia la luz aórtica. Entonces habrá una diferencia de pulsos. Y además la tensión o la presión arterial que puede haber entre los mismos, estos signos que pueden ser un tanto específicos de diagnóstico diferencial con cuadros de sepsis o bronquiolitis o viales transmite. ¿Pueden escuchar ya? Se va la señal, ¿eh? Bueno, ahí.
Estábamos diciendo que la segunda forma de presentación era la coartación de la aorta cuando se da en la tercera semana de vida. Se debe a obstrucción aórtica que se genera después del cierre ductal con crecimiento además de tejido ductal hacia la luz aórtica, ¿no? Habrá una diferencia en los pulsos entre los miembros superiores e inferiores, y asimismo estos recién nacidos, estos neonatos pueden hacer signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como palidez, mala perfusión, ritmo galope y hepatomegalia. Recuerden además que la función de hematopoiesis pues, en el recién nacido en el tercer trimestre es realizada por el hígado, ¿no? Y que al nacer pues es esa función y que ya es realizada por la médula ósea de los huesos. Pero todavía se puede observar que el hígado empieza, debido a que deja de cumplir esa función, empieza a reversionar su tamaño grande que ha tenido, ¿no? La hepatomegalia funcional que ha tenido. Por eso este dato es a tenerlo con mucho cuidado, pues, puesto que es el hígado que está reversionando su estado normal y que puede ser una hepatomegalia debido a la función hematopoietica que ha cumplido, más que esté desarrollándose por una afectación de otro tipo, ¿no? Por eso es muy importante aquí hacer el diagnóstico diferencial, como les decía, con sepsis, sobre todo asociados a problemas de embarazo en la tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, es muy mucho cuidado hacer, que si hay alguna complicación puede presentarse o extenderse hacia el recién nacido. La tercera forma de presentación es la cortación aórtica del niño mayor. Suelen ser niños o adolescentes asintomáticos, cuyo motivo de consulta ha sido un soplo sistólico o un episodio de hipertensión, ¿no? Entonces, el soplo sistólico obviamente va acompañado de signos inespecíficos, ¿no? No es que el mismo paciente detecte ese soplo. Entonces, generalmente suelen ser hallazgos ocasionales en la consulta cuando se va el paciente a hacerse atender por otra cosa. O de repente cuando está haciendo algún ejercicio y nota de repente algún otro signo que pueda llamar la atención, ¿no? Cuando se hace el examen físico acá, se puede notar una simetría de pulsos y la hipertensión es en ambos brazos. Aunque si la subclavian izquierda es distal a la coartación de la aorta, la hipertensión será solo en el brazo derecho. Por eso es muy importante cuando se toma la presión arterial, hacerlo de ambos brazos, ¿no es cierto? Ya imagino que eso ya les habrán mencionado en sus cursos de clínica. Puede haber una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio y es bastante significativa y puede ser orientador hacia el diagnóstico. El soplo sistólico se ausculta en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo y en el área interescapular, ¿no? Ahí donde se puede buscar cuando presentan soplo este tipo de pacientes. Ahora vamos a ver el síndrome de insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Es la incapacidad que va a tener el corazón de poder bombear la sangre en volúmenes adecuados para satisfacer las demandas. Se dice que es un síndrome, entonces, de ahí que no confundamos con la pérdida de latidos, que es una asistolia, ¿no? Que puede darse también a algunos pacientes. Entonces, el corazón puede dejar de latir por un tiempo, como ocurre con la respiración, ¿no? De repente la respiración, el paciente puede dejar de respirar por unos cuantos segundos y cambiar su ritmo respiratorio. Es lo que se conoce como periodos de apnea, ¿no? Entonces, ni con un paro cardíaco, que es cuando la función normal del corazón cesa, con el subsecuente colapso hemodinámico y muerte. Entonces, por eso es que no se debe confundir el síndrome de insuficiencia cardíaca. Debido a que no siempre cursan con sobrecarga de volumen en el momento de la evaluación inicial o reevaluaciones subsiguientes, se prefiere el término insuficiencia cardíaca a insuficiencia cardíaca congestiva, que es un término que estaba acuñado anteriormente. La insuficiencia cardíaca en países desarrollados,
sobre todo a términos del siglo anterior, era una primera causa de muerte. Aún así, en países desarrollados representa hasta un 2% de todas las patologías de la población. Y se ha visto que este aumenta en pacientes mayores de 65 años hasta un 6 a 10%, siendo la principal causa de pacientes mayores de 65 años. Todo ya quedó en foja cero, averiguar cuál es la estadística que está presentando ahora, porque ahorita prácticamente a todos se le está diagnosticando como COVID y los pacientes que ya tenían diagnósticos se les está tratando pues de sobrellevar, y prácticamente pues con el cierre de los hospitales que ha habido, que ustedes saben, el último año se ha perdido la oportunidad de hacer diagnóstico de cuántos pacientes que adolecen de otras enfermedades. Entonces se asocia con una significativa reducción de la actividad física y mental, resultado en una calidad de vida notablemente disminuida. Aunque algunas personas sobreviven durante muchos años, la progresión se asocia con una tasa de mortalidad general anual del 10%. Aquí le voy a presentar una clasificación funcional clásica de la insuficiencia cardíaca, producida por la asociación, de los que han elaborado esto es la Asociación del Corazón de Nueva York, ¿no? Bueno, los colegas cardiólogos tienen muy buena referencia con las asociaciones americanas de corazón. Creo que varias de sus asociaciones son nexos con estas asociaciones. Eso ya lo podrán ver cuando lleven con sus cursos de cardiología, de repente ahí en clínicas que manejan los cardiólogos, ¿no? Y podrán notar que algunos son de una escuela de repente americana, otros más bien son una escuela europea, y otros más bien están tratando de afianzar de ser una escuela propia nacional, ¿no? Que también acá tenemos a las asociaciones de cardiólogos. Pero siempre en coordinación pues con algunas del extranjero. Obviamente el conocimiento hoy día pues está globalizado. Esta clasificación documenta la severidad de síntomas y puede ser usado para evaluar la respuesta al tratamiento aplicado. Hay una puntuación de la Asociación de Nueva York, de la Asociación de Salud, que no es fielmente reproducible de un individuo a otro. Y esto pone más énfasis en que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces cada paciente debe evaluarse de forma individual. No es útil para predecir con certeza la cantidad de limitación a la actividad física de cada paciente, es decir, la distancia de caminatas o el grado de tolerancia al ejercicio en las evaluaciones formales, ¿no? No es que le voy a aplicar por decir, ¿no?, 10 kilómetros de caminata a todos los pacientes y porque me lo resolvieron o porque completaron, y el que no me completó, el que lo hizo está en buena salud y el que no lo hizo está en mala salud. No es así. Entonces aquí el manejo y el diagnóstico es personalizado. Con frecuencia la insuficiencia cardíaca crónica se pasa por alto debido a la falta de una definición universalmente aprobada y a las dificultades que hay en el diagnóstico, en especial si la condición se considera leve, ¿no? Ustedes saben que el leve es lo más próximo a lo normal y ahí uno nunca sabe, ¿no? Lo que ocurre con cuantos otros tratamientos que de repente en un momento de susto por algún signo que nos perturba, acudimos a la consulta, hacemos 5 minutos de toma de conciencia, estamos tomando la medicación, nos sentimos mejor y una vez que nos sentimos mejor, botamos la medicación. Esa es una reacción frecuente en los pacientes. Y no entienden de qué deben de seguir tomando esa medicación. Por ponerles un ejemplo, la hipertensión, ¿no? La hipertensión, el paciente que es hipertenso hasta ahora por lo menos ya debe pasar a un programa y resignarse pues a tener su tratamiento antihipertensivo, ¿no? Más aún los que hemos tenido antecedentes familiares en casa de papá y mamá hipertensos, ¿no? Entonces, no queda de otra, porque la hipertensión, por poner un ejemplo nomás, es una enfermedad silente que si bien no puede dar manifestaciones, digamos, muy notorias, pero sin embargo sigue causando el daño interiormente, ¿no? Y cuando menos nos demos cuenta, de repente vamos a presentar daño renal, de repente daño ocular, de repente daño vascular, ¿no? Entonces, muy presente eso a tener en cuenta. Por eso que se recomienda por los controles
ni siquiera un control cada 2 años siquiera. Obviamente, me está diciendo que si bien la cantidad de muertos que hay en el hospital regional se está manteniendo, no está aumentando, tiene todavía una línea, digamos. Estaban falleciendo, eran menores de 40 años. Otra vez se interrumpió. ¿Escuchan? ¿Escuchan ahí? ¿O ya se cortó? Sí, doctor. ¿Me escuchan? ¿Se están escuchando? Ya, porque me salió la señal acá que estaba fallando. Bien, entonces tenemos en el estadio A pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca en el futuro, pero sin trastornos cardíacos estructurales en el momento que se está evaluando, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? De repente antecedentes familiares, de repente por ahí algún examen auxiliar que se le haga, de repente por ahí una hiperlipidemia, qué sé yo, ¿no es cierto? O de repente un estado de obesidad. Claro, en el momento no tiene, pero si nosotros vemos con ese ritmo de vida y con los exámenes que se le encuentran, es de suponer que de aquí en el futuro, si no hace nada, obviamente va a presentar ese tipo de problemas. En el estadio B son trastornos cardíacos estructurales sin síntomas todavía de ningún grado. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se diagnosticó esto? Acuérdense que hoy en día avanza bastante los exámenes diagnósticos y mediante una ecocardiografía, por ejemplo, se puede notar, o un electrocardiograma, de repente se puede notar si hay daño o no, in situ, ¿no es cierto? Entonces, pero de repente se puede que detecta hay algún daño estructural los cardiólogos, pero sin embargo el paciente no tiene ninguna molestia, ¿no? E incluso puede presentar un paciente con una fracción de expulsión de 50% de gasto cardíaco normal. Entonces, como ven, es bastante complejo en cuanto a la presentación y en cuanto al poder hacer el diagnóstico. Por eso, pues que los colegas cardiólogos, pues esto, al igual que la mayoría de especialidades, son 3 años que se hace, ¿no? Y después ya vienen las subespecializaciones, como de repente habrán visto ya en los hospitales en los cuales están asistiendo o estaban asistiendo. En el estadio C hay síntomas de insuficiencia congestiva, ¿no? O insuficiencia cardíaca en el presente, en algún momento en el pasado, en el contexto de un problema cardíaco estructural de base, pero tratado médicamente, ¿no? Hay un gasto cardíaco ligeramente reducido y usa mecanismos de Frank-Starling para compensación. Y se acordarán ustedes por fisiología que este mecanismo consiste en el estiramiento justamente de las fibras cardíacas, ¿no? Entonces, al haber mayor volumen de llenado, pues había mayor volumen de expulsión y por lo tanto ahí compensaba, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que funciona en una primera etapa. Puede presentarse síntomas como fatiga, disnea, con grandes o medianos esfuerzos. Y en el estadio D, en estado avanzado, que requiere un apoyo hospitalario, un trasplante de corazón, de repente, o cuidados paliativos, ya puede mostrar un gasto cardíaco disminuido. Hay fatiga y disnea en reposo incluso. ¿Y cuál es su etiología? En casi todos los casos, el resultado final de la mayoría de las enfermedades cardíacas primarias, ¿no? Primarias, o sea, que sean propios de alguna alteración del corazón, ya sea el miocardio, del endocardio, o de repente sus válvulas, qué sé yo, ¿no? Entonces, el resultado final de la mayoría de las enfermedades cardíacas primarias y de deterioro del corazón, en casi todos los casos, puede haber causas primarias, consecuencias de cardiopatías propias, cardiopatías isquémicas, el 75%, las menos frecuentes, cardiopatologías congénitas, valvulares e hipertensivas. Y ahí pueden tener ustedes una clasificación ahí de la insuficiencia cardíaca tanto izquierda y derecha. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda puede presentarse por cuadros de hipertensión, presión sanguínea elevada, valvulopatías aórticas o mitrales, por coartación de la aorta, como ya vimos, puede llevar a un estado de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, por debajo de la debida enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede haber valvulopatía pulmonar o tricuspidia también. Entonces, en la insuficiencia cardíaca que va a afectar a ambos lados, puede empezar por un lado y dañar al otro, finalmente dañar todo el corazón. Puede presentarse una cardiopatía isquémica debido a un suministro vascular insuficiente.
como resultado de coronariopatías, por ejemplo, ¿no? Que de repente las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, pues se vean afectadas. Puede ser crónica debido a un infarto de miocardio agudo o un ataque al corazón, ¿no? Arritmias crónicas, por ejemplo, en fibrilaciones auriculares, miocardiopatías de cualquier causa, por fibrosis cardíaca, anemias crónicas severas, enfermedades de las tiroides como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Relación directa tiene con el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces ustedes que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que es el sistema que de alguna forma controla pues, la hemostasis en el organismo. Entonces aquí hay una relación entre el sistema renina-angiotensina y la insuficiencia cardíaca. Su persistencia a largo plazo va a ejercer efectos muy perjudiciales sobre la hemodinámica del corazón, causando un ciclo irreversible, provocando vasoconstricción, retención de sodio y agua, hipertrofia ventricular, lo cual hace mucho más difícil que el corazón pueda bombear sangre en los volúmenes adecuados. Por lo tanto, las necesidades no pueden ser cubiertas a cabalidad. En cuanto a su patogenia, no hay consenso sobre el orden en que aparecen los mecanismos de compensación que causarán la incapacidad y alteración del miocardio. Se sabe que es precedida por cambios constantes en el esquema de diversos sistemas moleculares compensadores, ¿no? Ustedes saben que el organismo pues, tiene muchas formas de poder compensar frente a una alteración. Entonces, ¿cuál empezó primero? ¿Cuál siguió después? Una empezó a comprometer la otra, de repente disparó a la otra, terminaron finalmente fracasando ambas, o otra vez más, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede precisar con qué empezó, ¿no? Y eso es lo que hace mucho más complicado el diagnóstico y lo que obliga a ver paciente por paciente, ¿no? A ver cada uno de los enfermos en forma independiente, en forma individual. La forma clásica de insuficiencia cardíaca produce reducción del volumen sistólico, hay vaciamiento ventricular, una fracción de eyección adecuado, disminuido más del 50%, hay dilatación cardíaca y elevación de la presión diastólica ventricular. Ahora, algunos de estos estados moduladores podemos ver que son la noradrenalina, por ejemplo, que produce vasoconstricción y taquicardia. Ello aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón y disminuye el flujo coronario. Induce la liberación de renina por el riñón. Renina, la reducción a su vez produce la reducción del volumen sistólico, la vasoconstricción y la disminución de la presión arterial influyen sobre el aparato yuxtaglomerular y produciendo aquí renina. El aparato yuxtaglomerular, acuérdense, está en el riñón, ¿no? Acuérdense que está en el riñón justamente en la parte del polo vascular que forma con el túbulo contorneado distal, ¿no? La renina entonces estimula la vasoconstricción dependiente de la enzima convertidora de angiotensina, así como también estimula la aldosterona en la reabsorción de sodio desde los túbulos contorneados distales en el riñón, lo cual osmóticamente va a arrastrar el agua aumentando el volumen circulante. Ahora, la reducción del volumen sistólico eyectado por el ventrículo izquierdo estimula la producción de vasopresina. Entonces, con aldosterona produce vasoconstricción y aumenta el retorno venoso, además produce fibrosis miocárdica. Este aumento en el retorno venoso y su consecuente aumento en el volumen de postcarga del ventrículo izquierdo conduce a la necesidad de un aumento en la contractibilidad cardíaca. Y con el tiempo va aumentando esto y el corazón va compensando su necesidad, pero a costillas de tener esa musculatura cardíaca. El miocardio se hipertrofia, ¿no? Se hipertrofia, entonces hay una hipertrofia miocárdica ventricular. Puede ocurrir muerte celular, las lesiones cardíacas primarias o secundarias, como la hipertensión descontrolada o una miocardiopatía. Lamentablemente pueden producir eventos como una muerte súbita, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, hay trastornos por congestión a nivel pulmonar. Se dividen en bronquiales alveolares, aire intersticial y alveolar, que produce retardo en el intercambio gaseoso, lo cual causa disnea y cianosis. Hay rigidez pulmonar y concomitante disnea refleja por resistencia mecánica a la respiración. En la derecha, en cambio, su principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. El aumento en la presión del territorio puede fallar independientemente
del lado izquierdo. En el caso de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que un aumento en la resistencia vascular pulmonar se desarrolla como consecuencia de cambios en la arquitectura del pulmón. Ustedes saben que en el pulmón, pues esto tiene una presión distinta al de las otras arterias, ¿no es cierto? Lo cual permite justamente que el pulmón pueda desarrollar su función normal. Es bastante difícil que en el pulmón haya situaciones de hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Por eso es que cuando las hay, realmente pues lleva un compromiso cardíaco, ¿no? Es bastante complejo y ahí la forma que se da. Hay un aumento de resistencia vascular pulmonar, en lo cual causa una sobrecarga en el ventrículo derecho, que lleva un aumento en la fuerza de bombeo del ventrículo y la falla cardíaca también. Otras causas de fallo aislado del corazón derecho son el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar primaria. Y como les dije, ¿no? La hipertensión pulmonar es poco frecuente realmente. En cambio, el tromboembolismo, lamentablemente, pues esto, siempre en sesiones que he tenido, en las cuales he tenido la oportunidad de tratar tromboembolismo pulmonar, ya desde hace más de 10 años, siempre lo he visto como una caja de Pandora, ¿no? Una caja de Pandora en que realmente no se podía precisar cuál es la causa del diagnóstico. Es decir, si ustedes revisan tromboembolismo pulmonar, se van a dar cuenta que, al igual, por ejemplo, que los aneurismas, ¿no? La mayoría de diagnósticos son post-mortem, es decir, salen necropsias, ¿no? Entonces, hay casos que llegan al hospital por un procedimiento menor, de repente llegan, y le digo casos que hemos visto ahí, que hemos hecho necropsias en la morgue, en la división médico legal, y que todos han muerto de forma súbita. Todos han muerto de forma súbita, pero que en todos ellos encontramos que habían muerto por un tromboembolismo pulmonar masivo. Casos, por ejemplo, el de un paciente posoperado, era un ex policía que sufrió un atentado, se libra del atentado, se libra de la infección, lo operan y a los 3-4 días de operado se muere, tromboembolismo. Casos de una pacientita, una trabajadora de salud, un ginecobstetra. Esta chica quería tener nuevamente hijos, pero tenía problemas de obstrucción tubárica. Un ginecólogo que en ese tiempo hacía cirugía reproductiva, hacía fertilidad, trataba de fertilidad, le ofrece pues dilatar las trompas, ¿no? Que la principal causa era por oclusión justamente de las trompas. Bueno, el hecho de que de buena gente el doctor, ya que no podían pagar en la clínica privada, no podían pagar, el doctor terminó llevando sus equipos al hospital, imagínense. Era un procedimiento menor, no duró más de 20 minutos, que la paciente estaba en reposo para que se vaya a su casa, porque era una cirugía ambulatoria además, en más o menos 1 hora 40 minutos, dicen que empezó a convulsionar y se murió. Cuando hacemos necrosis encontramos tromboembolismo pulmonar, imagínense. Y otro caso de un ingeniero, ya para que tenga una idea nada más, acostumbraba a automedicarse, ¿no? Siempre sufría dolores de rodillas, sobre todo cuando se iba a zonas de frío. Pero esto, como debía la consulta, le había indicado su diclofenaco y ya él hizo decir su autorreceta, ¿no? Y cada vez que sentía dolor se aplicaba su diclofenaco. Estaba trabajando en Piura y están pasando por Olmos, sí, pues, por Olmos, estando pasando por Olmos, no, por Motupe, pues. Estando pasando por Motupe, pues estaba con los dolores y dijo, no, mejor voy a aplicarme la inyección. Se fue ahí a una botica, se aplicó la inyección y en las 2-3 horas siguientes que llegó a Piura, llegó re mal. En la noche le llamó a la señora que iba a regresar porque no se sentía bien, para que lo hospitalicen, porque allá estaba solo. Llegó en la madrugada, al día siguiente se murió. Le hacemos la necropsia al día siguiente mismo y encontramos en la zona de los glúteos, donde se acostumbraba a medicar, donde se acostumbraba a aplicar los inyectables, una zona de fibrosis, lo cual indicaba ya que durante mucho tiempo había estado aplicándose eso, zona de fibrosis, imagínense, entre la zona glútea, la zona muscular, y una zona purulenta.
Se había hecho un semejante absceso ahí, una zona purulenta, y finalmente vimos este paciente que también murió por tromboembolismo. Entonces los tromboembolismos pueden ser diferentes causas, ¿no? Hay trombos de grasa, hay trombos de infecciosos, hay trombos neoplásicos, hay trombos por talco, imagínense, ¿no? Entonces, es bastante complicado. El año pasado un investigador que publicó, no recuerdo realmente, vi la noticia nomás, cada vez que he intentado sacar ese artículo, la verdad que no lo he encontrado, pero la noticia hablaba ya de diagnóstico, o sea, de signos precoces de hipertensión, del tromboembolismo pulmonar. Ya hablaba el doctor. Entonces esto, de repente, hoy en día, no sé, ustedes que están empezando nuevamente sus actividades, de repente por ahí con sus médicos de clínica pueden hablar, porque hasta ahora, por lo menos de lo que yo sigo viendo, siguen siendo los diagnósticos post-mortem. Y acuérdense que con el COVID, los italianos fueron los primeros que hicieron necropsia, ¿no es cierto? Y encontraron en su población que la mayoría de sus muertos era por tromboembolismo pulmonar, ¿recuerdan? Pero no podemos nosotros aplicar ese conocimiento a nuestra población. Tendríamos que hacer nuestras propias necropsias para ver cuál es nuestra comorbilidad en nuestra población, ¿no es cierto? Pero sin embargo a ellos les sirvió de mucho en ese momento, ojo, en Italia, que empezaron a hacer las necropsias. Sin embargo, hoy estamos viendo en Italia que está con índice de contagio y de mortalidad que ya superó la primera ola, ¿no? Esas son noticias de la semana pasada, del fin de semana. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bien, seguimos entonces. Signos generales que indican los soplos cardíacos pueden indicar la presencia de una valvulopatía, estenosis aórtica o bien una insuficiencia mitral producto de la hipertrofia cardíaca. ¿Qué viene a ser la hipertrofia? Es un crecimiento en masa, en este caso igual, ¿ya? El número de células se mantiene igual. Para compararlo siempre con una hiperplasia. En la hiperplasia, que no hay en el corazón obviamente, pero en una hiperplasia lo que se nota es un aumento en masa, pero como consecuencia de un aumento en número de células, ¿ya? De un aumento en número de células. Entonces, en la hipertrofia cardíaca, a medida que el corazón va fallando, depende en mayor medida del mecanismo Frank Starling, es decir, la fibra muscular se dilata, conllevando la hipertrofia excéntrica que habíamos explicado. Hay aumento del tamaño del corazón, que causa que el choque de la punta del ventrículo izquierdo sobre el tórax se desplace hacia abajo y hacia la izquierda. Este cambio en el choque del ápice cardíaco se detecta en el examen físico cuando le hace el cardiólogo. Bueno, dentro del diagnóstico hay una serie de exámenes que lo vamos a nomás a presentar, ya ustedes en su parte clínica ampliarán ellos. Con respecto a la cardiopatía isquémica, es un conjunto de trastornos relacionados donde hay desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. La isquemia es debida a una obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa hipoxemia, un déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP y un acúmulo normal de productos de desecho del metabolismo celular. Estrechamiento de las arterias coronarias ocurre por proliferación de músculo liso y el depósito irreversible de lípidos, es lo que les decía, ¿no? Eso es lo que puede también darse en las arterias coronarias y es lo más frecuente. Pero con la coartación de la aorta, por eso le decía, se supone que es una malformación en que a partir del estrato medio muscular del músculo empezaba el crecimiento de esta masa que producía también la oclusión de la luz aórtica, ¿no? En cambio acá no, acá es por lesión del endotelio y posterior depósito de lípidos en su estrato medio muscular, ¿no? Entonces, la lesión principal sobre el interior de los vasos, o sea, en el endotelio, como ya había dicho, del corazón se denomina placa del ateroma, ¿no? Es la placa que se forma en el endotelio, rodeada por una capa de fibrosis que esto ya ahí contribuye para ello el estrato medio muscular.
Causa más frecuente de alteración de arterias coronarias es la arteriosclerosis, que es un endurecimiento y engrosamiento anormal de la pared de las arterias que tiende a obstruirse o a esclerosarse, ¿no? Por eso hay aterosclerosis. Con respecto a la cardiopatía isquémica, hay dos teorías. Una que se basa en el mecanismo que está fundamentada en una respuesta del lecho vascular a la lesión. Esta teoría provee que ciertas lesiones, incluyendo la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, provocan estímulos que causan daño al endotelio, que es la capa que circula o que reviste las arterias. Como resultado de esto, hay liberación de factores de crecimiento que causan la proliferación y el crecimiento del músculo liso arterial y la migración de macrófagos a la pared vascular. El endotelio lesionado se vuelve permeable, admite entrada de colesterol y lípidos en su túnica íntima, y como habíamos explicado ya, estos cambios conllevan a la aparición de la placa lateroma, el cual compromete el diámetro de la luz de la arteria. Si la placa se agrieta o se vuelve rugosa, permite la activación de plaquetas que conlleva la formación de trombos, empeorando la obstrucción. Una segunda teoría, aplicable sobre todo a las mujeres, especula que las células músculo liso en una placa aterosclerótica contiene la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que sugiere un origen monoclonal a estas células, es decir, un estímulo, probablemente una lesión, que produce una proliferación sostenida a partir de una sola célula, por lo que la teoría ha venido a llamarse la teoría neoplásica. En realidad hay publicaciones acerca de lesiones endoteliales que algunas recursan incluso con un poco de especificaciones por grupos etarios, ¿no? Entonces, unos hablan de origen de etapa fetal, otros en la niñez, otros que tienen como origen por la lesión endotelial, otras que tienen origen en la alimentación y una serie de cosas. E incluso hay otros que propugnan que es la sumatoria de todos estos, ¿no? De repente por ahí pueden encontrar esas publicaciones. Bien, la cardiopatía isquémica, entonces, como clínico, pueden agruparse en 4 grandes grupos o categorías: angina de pecho, infarto miocardio, cardiopatía isquémica crónica un trastorno progresivo de la opioidensia. Existen múltiples causas para el estrechamiento de las arterias coronarias. Arteriosclerosis es la más prevalente. La arteriosclerosis afecta a las arterias de tamaño mediano que llevan sangre al corazón, al encéfalo, a los riñones y a las arterias de gran tamaño que nacen de la aorta. En el caso del infarto agudo miocardio, también denominado YAM en inglés o IMA, ¿no? Ataque al corazón o ataque cardíaco o infarto, así lo va a encontrar, es la falta de riego sanguíneo infarto en una parte del corazón. Agudo significa súbito. Conocían tener esta enfermedad y estuvieran tratados por ella o como episodio de debut de repente la patología, ¿no? Es por eso que vemos que hay pacientes que tienen infarto de miocardio y logran sobrevivir, ¿no? Y sin embargo después tienen otro infarto y vemos en este segundo infarto que debido a que son muertes súbitas, generalmente la mayoría terminan en sala de necropsias para determinar su causa de muerte, por ser muerte súbita justamente, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar que sí, pues han tenido un infarto de miocardio que terminó con el paciente en ese momento, pero que además vemos en su corazón ya lesiones de infarto antiguo miocardio, ¿no? Y esto ahí se puede comprobar de que realmente fue paciente que sobrevivió a un infarto previo. Entonces, un infarto de miocardio es una urgencia médica, por definición, y se debe buscar atención médica inmediata. Bien, el infarto de miocardio entonces puede ser transmural o subendocárdico. Transmural, la necrosis isquémica afecta a todos o casi todo el espesor de la pared ventricular, mientras que subendocárdico, la necrosis isquémica solo afecta al tercio o a la mitad interna de la pared del ventrículo cardíaco.
Lesiones isquémicas del tejido cardíaco. Tenemos aquí la isquemia miocárdica. Son situaciones que sin producirse una necrosis del tejido, si existieran otros fenómenos derivados de un aporte insuficiente de oxígeno, ¿no? Se crea una situación de inestabilidad eléctrica y genera cambios en la membrana alterando los fenómenos de repolarización. Por lo tanto, esto llevaría pues situaciones también de arritmia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios histológicos de isquemia? Que es lo que realmente nos concierne acá en el curso, ¿no? Hay una degeneración de la musculatura miocárdica, ¿no? De la miofibrilla. Hay una distorsión o pérdida de la disposición de las estiraciones cruzadas de las fibras musculares individuales y la presencia de bandas de contracción alternándose. Se puede ver, digamos, incluso puede ver rotura, ¿no? Y estos, a la tensión positiva, la fucsina y ácido pícrico, hematoxilina básica. Entonces ahí se pueden confirmar estos hallazgos. Mientras que en infarto agudo de miocardio es menos frecuente, las lesiones fibrilares derivadas de la isquemia son hallazgos muy frecuentes. En los 120 muertos en 6 horas, 52% tenían los 3 hallazgos, ¿no? En un estudio que se hizo. Mientras que un 80% de estos pacientes muertos presentaban al menos uno de los tres las tres características que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, histológicamente, dada la gran variabilidad en las diversas zonas de un músculo, de un mismo corazón, puede ser de utilidad la localización para el estudio coronario, por orientar el estudio histológico de diversas secciones. Bueno, la ventaja que tenemos pues en analizar la necrosis es que tenemos ya, en primer lugar tenemos el cadáver, ¿no es cierto? Y en segundo lugar tenemos el corazón ahí para poder estudiarlo, pues, ¿no? Al menos en la mayoría de necropsias, ya desde que hemos ingresado los anatomopatólogos al Ministerio Público, justamente una parte de nuestras funciones ahí es el de poder asesorar a los colegas médicos legistas, puesto que ellos son los que realizan las necropsias en sala de necropsias. Lo ideal sería que lo hagamos los patólogos, ¿no? Como se hace en los hospitales, pero imagínense, puede recargarnos con toda esa labor, o sea, ¿qué nos hacemos? Imagínense estar cargando las necropsias y encima tener que hacer todo el estudio histopatológico de esto. Olvídense. Ahorita no tenemos patólogos ni para cubrir las necesidades de los hospitales, ¿no? Por eso es que siempre en las universidades resulta siendo un problema para los cursos de histología, patología, porque no hay docentes, ¿no? No a todos los patólogos les gusta la docencia. Imagínense, entonces la brecha es mayor todavía. Entonces, por esta situación es que nosotros entonces asesoramos a los legistas ahí y de tal forma ya que ellos aprenden a identificar ya. Entonces aprenden a identificar y ya saben que se filetea ahí el corazón y ante una zona sospechosa mandar todo el fragmento, ¿no? Eso es lo que hacemos, así es como se trabaja. Principales situaciones de presentación de isquemia son la obstrucción coronaria, isquemia miocárdica transitoria, diferencia de oferta-demanda por microtrombos ante el estrés, la presencia de catecolaminas, lipólisis, liberación de ácidos hipopotasemia, estimulación del sistema nervioso central y descarga eléctrica. Infarto miocardio. Se debe en su mayoría a una isquemia absoluta por una oclusión coronaria trombótica. Hay oclusiones sin infarto y también puede haber infartos sin oclusión. Oclusión sin infarto, por ejemplo, se presentan dos condiciones: muerte ocurrente de los signos morfológicos de necrosis. Y la oclusión coronaria o arteriosclerótica se ha producido tan lentamente que ha habido tiempo de que se desarrolle una circulación supletoria. Ojo que cuando nos referimos a infarto, ¿ya? El infarto puede presentar, el infarto es la lesión, ¿no es cierto?, que puede ocurrir así como en el corazón en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pero en el corazón es infarto miocardio. Podemos encontrar infarto intestinal, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar infarto pulmonar, ¿no? Infarto prostático, infarto testicular, ¿ya? Por si acaso.
Entonces, seguimos con infarto de miocardio. En estas condiciones, la oclusión ulterior de las arterias que ha suministrado la circulación anastomótica da origen a infarto particularmente extenso. Ustedes saben que en el corazón, pues la circulación es terminal, ¿no es cierto? La circulación es terminal y prácticamente no hablamos pues, de circulación anastomótica, ¿no es cierto? Por eso les hacía mención a eso. Pero sí lo que puede haber es que esta circulación terminal puede, se active, y lo que sí hay es la formación de nuevos vasos, eso sí, ¿no? Que se formen nuevos vasos sanguíneos y que por ahí puedan mejorar la circulación de una parte dañada, eso sí, y eso se ve incluso. Se ve en la zona de infarto antiguo donde vemos que el tejido miocárdico ha sido reemplazado por tejido fibroso, pero la condición de este tejido fibroso para que siga funcionando el tejido que está alrededor, el miocardio que está alrededor, ocurren dos cosas: que va a haber una mayor formación de vasos sanguíneos, hay una neovascularización en esa zona fibrosa, y esa neovascularización lo que hace es brindar más aporte sanguíneo al miocardio que está quedándose a trabajar por la parte dañada, ¿no? La parte dañada ya dejó de funcionar, solamente es tejido fibroso, pero la parte que se queda va a tener que sobreesforzarse, ¿no es cierto? Por eso resulta como hipertrofia miocárdica, ¿no? Sobre todo cuando hay lesión de un infarto antiguo ya con marcadas zonas de fibrosis. También hay un llamado infarto ectópico o a distancia. Infartos sin oclusión se producen cuando la demanda de trabajo cardíaco excede la reserva coronaria. Flujo coronario normal basal es de 250 mililitros por 300 gramos de corazón, ¿no? Y puede aumentar hasta 4 veces en actividad cardíaca máxima. Y ya saben ustedes que un corazón que se llega a hipertrofiar puede incluso, hemos tenido en sala necropsia corazones de hasta 900 gramos, imagínense, casi triplicando su peso normal. Y ni siquiera parecía que eran personas obesas o con obesidad mórbida, por si acaso. Personas con sobrepeso algunas, y sí, algunas obesas, pero con grado leve. Por ahí no iba tanto, parece que tiene que ver con lo que es la parte de la función. Así hemos encontrado en pacientes caquéxicos, por ejemplo. En pacientes caquéxicos con gran cantidad de placas ateroscleróticas ateromatosas en arterias, ¿no? Cosa que a veces resulta un poco difícil de poder creer, ¿no? Más aún cuando uno recién está llevando los cursos pues, de fisiopatología o fisiología, ¿no? Entonces, hay condiciones más frecuentes que reducen la reserva coronaria. Son dos: la estenosis del árbol coronario, que reduce directamente el flujo, y la hipertrofia cardíaca. Estenosis coronaria e hipertrofia cardíaca suelen ser concomitantes, ¿no? En su presentación justamente por un daño primario. En caso de infarto sin oclusión, la estenosis de regla es acentuada, de 75% o más del lumen arterial. Además, hay otros factores interrecurrentes que pueden determinar valores críticos de la reserva coronaria. Entre ellos tenemos el shock, la anemia aguda, las arritmias. La trombosis coronaria se debe a la observación de una placa aterosclerótica, ¿no? En este caso es una lesión primaria endotelial. Las placas se presentan en tronco coronaria izquierda, en el segmento proximal de la descendente anterior, en la circunfleja, en la coronaria derecha y en el segmento distal de la coronaria derecha. Tronco de la coronaria izquierda, segmento proximal de la descendente anterior, son los sitios más frecuentes. El compromiso de la circunfleja es el menos frecuente. Esta distribución de frecuencia de las placas ateroscleróticas corresponde a la de los infartos según el territorio comprometido. Por eso es dato muy importante esa parte teórica, porque cuando nosotros hacemos después el estudio de un corazón en sala de necropsia, pues ya con esa teoría vamos a buscar las zonas de mayor frecuencia, ¿no? Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en un infarto de miocardio? El infarto de miocardio agudo es de regla anémico, ¿no? Entonces, una anemia quiere decir una falta de sangre. Hay necrosis después de 24 horas de establecida la isquemia. Hay territorio mal delimitado, pálido, amarillento, a veces con focos hemorrágicos.
En los días siguientes está claramente delimitada esta zona de infarto de contornos cartográficos que me faltan, amarillo opaca con un halo hemorrágico. Hacia el cuarto día toma un tinte verdoso por la acentuada infiltración leucocitaria. Asimismo vamos a ver un borde hemorrágico que disminuye paulatinamente. Hacia la segunda semana vemos un territorio infartado, se hace friable, se deprime, y la hemosiderina formada al reabsorber la hemorragia le da un tenue color tinte ocre, ¿no? Hacia la tercera semana podemos encontrar un territorio infartado, blando, algo elástico, gelatinoso, rojizo, debido a las vasos de formación curquitados. Ojo, estamos hablando aquí ya de un paciente pues, que tenía zona de infarto y que de repente ha estado en UCI, no está muerto todavía, ¿no? Y que después de repente muere al mes y encontramos todas estas lesiones de una tercera semana. Porque ya saben ustedes, si un paciente muere y todo empieza muere, lamentablemente pues al tercer cuarto día está todo putrefacto, ¿no? Entonces ahí no vamos a encontrar nada de esto. Por eso tengan presente eso, no se confundan, no es que en un putrefacto todavía vamos a encontrar un corazón así, no. Estamos hablando de daño, pero hay pacientes que han podido sobrevivir a toda esa etapa, pero que en el momento que murió se les ha hecho estudios de necropsia, ¿no? Y se ha podido corroborar el daño. A la cuarta semana, miren, esto es lo que se ve al ojo, ¿eh? Al ojo, o sea, partiendo o fileteando o haciendo los cortes macroscópicos del corazón. Esta es la anatomía macroscópica, es lo que hacemos, ni bien sacamos el corazón pues, de toras de la necropsia que estamos realizando. Hacia la cuarta semana en adelante se hace más firme y grisáceo y se va retrayendo debido a la formación de las cicatrices que hay en la lesión, ¿no? El infarto miocardio agudo entonces puede ser hemorrágico. En general sigue llegando sangre, aunque en cuantía insuficiente para mantener la vitalidad de los tejidos. En el miocardio ello ocurre cuando hay un cierto desarrollo de la circulación anastomótica, ¿no? Y explicamos lo de la osmosis, ¿no? Ahora, microscópicamente, la necrosis al microscopio se reconoce en 6 a 8 horas, además de infiltración leucocitaria que alcanza su mayor grado el quinto día. Al final de la primera semana encontramos macrófagos, hemosiderina y pasos de neoformación. Asimismo, en la segunda semana podemos encontrar procesos y el desarrollo de tejido granulatorio. Hay detrito y fibras miocárdicas en el citoplasma con macrófagos que están tratando de eliminar todo el material destruido que hay ahí. No es raro encontrar infiltración de granulocitos y eosinófilos en el límite de la segunda semana. Hacia la tercera semana predominan los linfocitos, las células plasmáticas y vasos de formación que aparecen de lumen amplio y repleto de sangre. Tejido granulatorio muestra evidente neoformación de colágeno iniciada en la segunda semana. Y a la cuarta semana no se encuentra infiltración leucocitaria y el colágeno más abundante y denso. Después del primer mes desaparecen las células libres y los restos necróticos. Sin embargo, en infartos muy extensos pueden persistir en medio de tejido reparativo y islotes de miocardio necrótico a manera de secuestros, ¿no? Bueno, y esto es lo que se puede ver una oclusión coronaria con evolución del infarto, ¿no? Ahí tienen 30 minutos, 4 minutos, 6 a 12 horas. Y los hallazgos que podemos tener en un electrocardiograma, lo cual nos puede orientar a su vez qué tipo de lesión puede haber teniendo en cuenta la pared examinada, ¿no? Bien, ahora continuamos con las valvulopatías cardíacas. Son enfermedades que afectan las válvulas cardíacas independientemente de su etiología o la gravedad. La válvula del corazón sabemos que son la aórtica, la mitral, el lado izquierdo, y la pulmonar y tricuspidia, el lado derecho. Puede obstruirse o llegar la regurgitación de sangre de vuelta a la cámara de procedencia, o bien sea que la aurícula o ventrículo, ¿no? Pueden ser congénitas en el nacimiento o adquirirlas a lo largo de la vida, ¿no? Por eso le decían las valvulopatías congénitas, acá lo íbamos a tocar. Se clasifica según los criterios la válvula afectada y la patogenia en la enfermedad. Si el problema radica en una disminución permanente del diámetro del orificio, o sea, una estenosis, hay una disminución de la capacidad de la válvula para cerrarse, y eso se llama insuficiencia. O en un movimiento de las válvulas en sentido anormal, con prolapso. Y ahí tenemos los principales trastornos obstructivos y la insuficiencia valvular, de acuerdo a qué válvula se comprometiera.
Con respecto a la estenosis aórtica, ocasionalmente nace una válvula aórtica bicúspide, el cual produce un flujo turbulento. Hay degeneración a la cuarta o quinta década. También por calcificación senil de la válvula calcificación de nuevo se fue la señal. ¿Están ahí? ¿Pueden escuchar? Sí, doctor. Ya listo. Seguimos con lo que falta. Ya terminamos. Ya falta poco. La presión sistólica dentro del ventrículo izquierdo es mayor que en la aorta, produciendo un mayor gradiente del flujo sanguíneo hacia la aorta. Si la estenosis de la válvula aórtica no se corrige a tiempo, los pacientes desde al cabo de 1 a 2 años sin una corrección valvular. Hoy en día, pues, quirúrgicas con cambio valvulares van de cada día, ¿no? Entonces antes sí era bastante. La obstrucción de la válvula mitral se debe a cardiopatía reumática, sobre todo en mujeres, y lo cual puede gustar a temprana edad. La estenosis
conocida también como regurgitación aórtica. Es un trastorno en la válvula aórtica por reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole ventricular. Puede ser debida a anormalidades tanto de la válvula mitral como de la porción proximal de la aorta. Y aquí tenemos en este esquema las valvulopatías, ¿no? Insuficiencia mitral, que puede ser producida por rotura de cuerdas, perforación, infecciones, degeneraciones congénitas, ¿no? Es decir, malformación valvular congénita. En la insuficiencia mitral, conocida como regurgitación mitral también, es un trastorno de la válvula mitral caracterizado por reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, que se da durante la diástole. En la insuficiencia de la válvula mitral significa que existe una apertura anormal de esta válvula en el momento en el que debería permanecer cerrada. Vale decir, cuando el ventrículo izquierdo se encuentra en sístole, existiendo un flujo retrógrado anormal, regurgitación, hacia la aurícula izquierda. Este flujo retrógrado determina disminución del gasto cardíaco, ¿no? Porque no va a salir el mismo volumen de eyección. En la insuficiencia mitral, entonces, la aurícula izquierda durante sangre a través de las venas pulmonares y recibe además sangre del ventrículo izquierdo, lo que lleva sobrecarga de volumen, llega al ventrículo izquierdo, que sufre también una dilatación primaria. Constituyéndose esta forma un mecanismo compensador ante un gasto cardíaco disminuido, el cual contracción. Entonces esta alteración cursa con débito cardíaco bajo hasta que se instaure el mecanismo de compensación, lo cual requiere determinado tiempo. A pesar de la compensación, a través de la dilatación, continúa su evolución y llega a un momento en que la dilatación resulta ser ineficaz y el corazón no puede contraerse adecuadamente, y ahí pierde la fuerza de contracción sistólica. Bueno, esos ya son los grados severos, ¿no? Que pese a todos los esfuerzos compensatorios, ya llega un momento en que ya no da más. También se afecta la válvula pulmonar. Entonces ahí tenemos la estenosis de la válvula pulmonar, que es una patología cardíaca en la que el flujo de sangre saliendo desde el ventrículo derecho del corazón es obstruido a nivel de la válvula pulmonar. Eso resulta en una reducción del flujo de sangre hacia los pulmones. Y aquí se puede ver cardiopatías frecuentes en el síndrome de Noonan, ¿no? Síndrome de Noonan. En la insuficiencia pulmonar encontramos incompetencia o regurgitación. Es una valvulopatía caracterizada porque la válvula pulmonar no es lo suficientemente fuerte como para evitar el reflujo hacia el ventrículo derecho. Si es secundaria la hipertensión pulmonar, se conoce como murmullo de Graham-Stell. ¿Ya? Si es secundaria la hipertensión pulmonar, se conoce como murmullo de Graham-Stell. Y ahí tenemos la insuficiencia de tricuspidia, el ventrículo derecho normal, y ahí tenemos un ventrículo derecho tanto agrandado, ¿no? En la insuficiencia de tricuspidia, que es una enfermedad valvular cardíaca, se da por la incapacidad de cerrarse correctamente durante la sístole ventricular. Como consecuencia, cada latido, un poco de sangre pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la aurícula derecha, lo opuesto a la dirección normal. Esta regurgitación tricuspidia se produce en aproximadamente menos del 1% de las personas y suele ser asintomática. Cuando existe una falta de cierre durante la sístole ventricular, no pudiendo dosar completamente sus valvas y permitiendo la regurgitación de sangre hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, el defecto es percibido durante la sístole ventricular, ¿no? La aurícula derecha recibe sangre del territorio de las cavas y a su vez recibe el flujo retrógrado del ventrículo derecho, siendo sometida a una sobrecarga de volumen durante la diástole y se produce una dilatación primaria, ¿no? Tal como ocurrió con los ventrículos. En su insuficiencia tricuspidia vemos que el ventrículo derecho tiene un débito cardíaco bajo. Vencido el límite de la dilatación a nivel de las cavas, se presenta congestión venosa sin hipertensión. Posteriormente, la aurícula derecha presenta hipertrofia, pero habrá una congestión venosa
Sí, a la larga puede ocurrir fibrosis, una cirrosis cardíaca, ¿no? Una cirrosis cardíaca, y también puede darse ascitis. Y ahí tenemos la estenosis tricuspidea, ¿no? Entonces ahí, notoriamente, pues esto reducido su diámetro, ¿no? Y además una zona de hemorragia, y como pueden ver ahí además hay zonas de ateroma, miren, hay depósitos de grasa, ¿no? Entonces, la válvula tricúspide no permite un vaciamiento adecuado de la aurícula derecha y por lo tanto no hay llenado ventricular adecuado, por lo que el volumen sistólico del ventrículo derecho se torna bajo. En la estenosis tricuspidea, entonces, la aurícula derecha, en estas condiciones, debe realizar un mayor trabajo al estar sometida a una sobrecarga de tensión durante la sístole. Ocurre en hipertrofia primaria que determina una contracción con mayor fuerza. Sin embargo, este sería un mecanismo adecuado siempre y cuando las venas cavas tuviesen válvulas, ¿no? En la estenosis tricuspidea, entonces, la congestión venosa de la cava superior determina pulso hepatoyugular con alteración en la circulación cerebral, lo cual lleva a un déficit intelectual y alteración afectiva del paciente, ¿no? La hipertrofia auricular por la estenosis tricuspidea va a determinar una disminución volumétrica de su cavidad y la sangre que queda en el circuito mayor produce congestión venosa e hipertensión venosa. Esto determina dilatación venosa del territorio de las cavas, con repercusión obviamente sobre el hígado, ocurriendo congestión hepática, hepatomegalia, va a haber hipertensión portal y rebosamiento de líquido que se trasuda a través de la cápsula, ¿no? Por lo tanto, vas a encontrar ahí situaciones de ascitis incluso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, si hubiera alguna pregunta. A ver, para el delegado, a ver, por favor, para el delegado le voy a anotar mi correo para que por favor me haga una lista en general y de los grupos de práctica, por favor, ¿sí? Para el viernes, ¿ya? De tal forma que más o menos para llevar ya su